Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo a mis alumnos de tercero de la ESO, a los que va dirigido este vídeo, que espero que sea más corto que el último, que ya me han comentado algunos alumnos. Profe, ¿se ha pasado usted en el último vídeo? Bueno, ayer tuvimos con uno de los grupos una pequeña clase virtual, pero vamos, más que clase, bueno, pues un contacto para vernos, para ver cómo le iba a cada uno. Es importante que de vez en cuando, pues en este confinamiento que tenemos, tan terrible, pues, bueno, pues nos veamos. Y aunque sea pues, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, pues podamos charlar. Si alguno tiene alguna duda, pues lo pregunta, pues hablamos sobre los criterios de evaluación, de cómo van a variar las cosas, etc., ¿no? Y un poco pues estamos en contacto, que nos veamos las caras, porque es muy impersonal y sobre todo para mí, por ejemplo, pues daros una clase aquí sin veros, pues para mí es una cosa muy extraña, porque yo estoy acostumbrado a tener a mis alumnos delante y interactuar con ellos, ¿no? Bueno, vamos a terminar el tema. Bueno, el tema tiene, los últimos puntos son el humanismo y el arte, ¿no? Entonces al arte lo vamos a pasar un poquito por encima, bueno, no es que lo vayamos a pasar por encima, pero vamos a hacer un pequeño, bueno, pues un pequeño paseo muy sintético, porque después en segundo de bachillerato, pues para aquellos que les guste más y tal, pues el arte la tienen como asignatura, como una asignatura troncal de modalidad, y entonces, bueno, pues es una asignatura con 4 horas a la semana, es decir, que el arte es un aspecto que da para una asignatura. Además, el arte del Renacimiento es uno de los temas con el que normalmente iniciamos los profesores el curso cuarto de la ESO. Cuando hacemos una introducción sobre la Edad Moderna, pues hablamos ese tema introductorio que siempre damos al principio, y pues damos también un poquito de arte en cuarto de la ESO, para ya meternos en la historia contemporánea, que es lo que toca en cuarto de ESO. Ya sabéis que cuarto es un curso que no va a haber geografía, solo va a haber historia. Bueno, pues el punto 7 del tema es el humanismo. Entonces yo lo he unido, el humanismo y el arte, y así, pues en 20 minutos, pues lo doy todo y tal, ¿no? Bueno, en principio, pues habla un poquito de los rasgos del humanismo, ¿no? El primer rasgo, bueno, pues que tenemos que saber es que el humanismo fue, bueno, pues una corriente intelectual que, bueno, pues era contraria a todo lo que hasta ese momento, bueno, contraria, distinta, completamente distinta a todo lo que había habido, pues anteriormente, ¿no? En el medievo, en la Edad Media. No está bien decir que era contraria, porque siempre las etapas históricas son producto de las anteriores, entonces no empieza una etapa histórica contraria completamente a lo anterior, no. O sea, durante el siglo XIII, con el resurgimiento de las ciudades, en la plena Edad Media y después en la Baja Edad Media, pues van a surgir ya movimientos intelectuales que van a sentar la base de lo que después va a ser la revolución, digamos, intelectual, que es el humanismo, ¿no? Entonces, es distinta, pero ese antítesis del medievo, que os lo pone un poco en el libro, que yo lo he puesto aquí recogiéndolo para que no os liéis, pues hay que ponerlo un poquito en cuarentena, ¿no? Una palabra también muy apropiada para el tiempo en el que estamos, cuarentena. Bueno, bueno, pues un primer rasgo que tiene también el humanismo, un segundo rasgo, perdón, es el basarse todo en la antigüedad clásica, ¿no? Es decir, o sea, el humanismo va a rescatar los modelos de Roma y de Grecia, sobre todo, ¿no? Es decir, ese pozo cultural que es realmente la base de nuestra cultura occidental. El mundo griego y el mundo romano, que además son muy complementarios, porque es verdad que la base es griega, la base de nuestra civilización es griega, pero es verdad que Roma es la que lo adapta a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues los romanos, digamos que son los griegos con una sobredosis de pragmatismo, ¿no? Es decir, cogen todo lo griego, pero además lo hacen pragmático, ¿no? Bueno, pues el humanismo pues va a recoger todo esa cultura de la antigüedad, va a coger los manuales de la antigüedad, va a traducir a los clásicos, en fin, se va a rescatar el latín va a salir, aunque hablábamos el otro día en el tema de la religión, que el latín, bueno, pues una de las cosas que hicieron los protestantes fue traducir los textos religiosos a las lenguas vernáculas, pero el latín sigue teniendo mucha potencia en esta época, porque el latín es la lengua de los clásicos, ¿no? Entonces una persona verdaderamente humanista, una persona que quiere conocer a los clásicos, tiene que saber latín y griego, latín y griego, que son las lenguas clásicas. Y por supuesto un rasgo fundamental, ¿no? Es el antropocentrismo, ¿no?
Es decir, sí que es verdad, aquí sí que verdaderamente vemos una corriente intelectual contraria, ¿no? Contraria, pero también complementaria. Y me explico. El antropocentrismo es tener al ser humano como centro. Es decir, antropos, el ser humano, el hombre, es el centro del universo, ¿no? Es verdad que durante la Edad Media la sociedad, digamos, tenía un marcado carácter teocentrista, es decir, el centro del universo era Dios. Entonces ahora el centro del universo va a ser el hombre. Va a ser el hombre. Muchos han querido ver que, bueno, que el humanismo, bueno, pues se oponía entonces a las ideas religiosas, y eso es un error, un gordísimo error, que ahora lo vamos a explicar cuando veamos las corrientes. Porque realmente el humanismo lo que va a hacer es que se va a centrar más, va a ser más cristocéntrico en los temas religiosos, ¿no? Es decir, se va a hablar mucho más en religión y tal, de los temas del Evangelio, de la figura de Jesucristo y tal, como figura divina, pero también humana, ¿no? Entonces, pues, ese antropocentrismo no va a tener nada que ver con el que vamos a ver el año que viene en cuarto de la ESO, cuando vemos la ilustración. Que entonces ya ahí vamos a hablar de otras cosas, que también se va a hablar de antropocentrismo en la ilustración, pero ya de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, y evidentemente la confianza en la razón, porque la razón es una cualidad del ser humano, ¿no? Y por supuesto es la libertad. Esto es muy importante, el tema de la libertad. Aunque yo ahora os voy a mandar, cuando os mande el correo electrónico, voy a mandar una fotografía de esto, porque sé que en los vídeos me oís, pero muchas veces no se ve con nitidez. Yo os mando una foto en el correo para que lo veáis bien, con claridad. Pues el tema de la libertad es muy importante. Ya lo vamos a ver por aquí. El humanismo tiene varias corrientes, ¿no? Tiene una corriente literaria, que ya un poco la hemos dicho, ¿no? Es decir, literaria y filosófica, que trata de traducir a todos los clásicos, ¿vale? A los filósofos de la época clásica de Grecia y toda la literatura, tanto griega como romana. Pero después tiene una vertiente muy importante religiosa, ¿no? En la vertiente, bueno, en la vertiente literaria van a destacar a autores, bueno, uno de los autores fundamentales que destaca, pues, Nicolás Maquiavelo, ¿no? En la corriente religiosa es muy importante. Tened en cuenta que el humanismo se va implantando durante el siglo XVI, a partir de finales del siglo XV, durante el siglo XVI, estamos en plena época de la Reforma Protestante, y curiosamente los escritores más humanistas son precisamente católicos, no son protestantes. Entonces ahí destacan, bueno, para mí dos figuras fundamentales, que son Erasmo de Rotterdam y Santo Tomás Moro. Erasmo de Rotterdam, que incluso tiene un cierto contacto epistolar con el propio Lutero, ¿eh? Y Tomás Moro, que es un personaje fundamental en la reforma, bueno, en la contrarreforma, o bueno, no llegó él a vivir la contrarreforma, pero en la defensa del catolicismo cuando se produce la reforma en Inglaterra, porque él era el canciller de Inglaterra y es el único, bueno, el único, se ponen varios, pero el más importante, el personaje más importante que se va a oponer a Enrique VIII, y eso le va a costar, pues, la cabeza, evidentemente, ¿no? Y después, por supuesto, la última corriente que tiene el humanismo es la corriente científica, es decir, hay un desarrollo científico, pues, muy, es decir, hay una preocupación por la naturaleza, por conocer la naturaleza, por conocer al ser humano, por conocer temas como la circulación, y después también por conocer temas como el universo, ¿no? Entonces ahí tenemos también, pues, una gran cantidad de autores, ¿no? Y gran cantidad de avances, ¿no? Bueno, ¿y por qué nosotros, cuando hablamos del humanismo, hablamos de esa expansión que tiene el humanismo, y hablamos de que en toda Europa se da el humanismo, no solo en toda Europa, sino se transporta después a América, a las colonias de América, a las colonias españolas? Porque nosotros, los españoles, transportamos a América todo lo nuestro, no solo colonizamos en el amplio sentido de la palabra, es decir, lo llevamos todo allí. Pues por varias razones, ¿no? Pues se difunde por muchos medios. Lo primero, como habíamos dicho, como se habían desarrollado las técnicas de viaje y tal, pues evidentemente habían mejorado las comunicaciones, y entonces, bueno, pues los autores, los propios intelectuales, pues viajan, tienen intercambio, tienen... Después, algo que no os pone en el libro, pero es muy importante, que es el contacto epistolar. El contacto epistolar, yo siempre, cuando hablo en clase de esto, pues... y además lo he citado algunas veces en clase, en otras ocasiones, ¿no? Vosotros sois personas
que os comunicáis por WhatsApp, ¿no? Pero claro, los que tenemos ya más de 50 años, pues nos acordamos, incluso gente un poco más joven que yo también, nos acordamos cuando nos comunicábamos por carta, es decir, cuando, bueno, pues cuando no existían los móviles, entonces existía un teléfono en casa, entonces tú llamabas por teléfono y al momento de tú coger el teléfono estaba un guardia civil al lado que era tu padre, un policía al lado que era tu padre, diciéndote, ya estás gastando mucho, porque aquello era muy caro y entonces, pues claro, bueno, pues ahora no, ahora tenemos las tarifas planas y entonces nos comunicamos por móviles. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes cuando no podíamos utilizar ese teléfono para hablar ilimitadamente? Bueno, pues la gente se comunicaba por carta. Yo recuerdo escribir cartas, yo tengo 52 años, o sea que tampoco es que sea de hace 500 años. Bueno, pues el contacto epistolar es muy importante. ¿Por qué? Porque las cartas se guardan y entonces tenemos muchos documentos de cartas, por ejemplo, que le escribía a Lutero, que Lutero le respondía, y además concretamente cartas muy interesantes, porque hablan sobre la libertad, que ahora lo vamos a tocar, que es importante que toquemos ese tema, por ejemplo, cuando vemos la corriente religiosa, ¿no? Es decir, la corriente religiosa va a hablar de la libertad del ser humano, ¿no? En el humanismo. Va a decir que la libertad es una cualidad propia del ser humano, del antropocentrismo, pero curiosamente heredada y donada por Dios, ¿no? Y que entonces, bueno, pues en cierta forma el protestantismo, como va evolucionando con los años, va oponiéndose a la libertad. Claro, si os acordáis de la clase anterior, del vídeo anterior, yo hice mucho hincapié, y me parece que es interesante que lo veáis, y además vamos a hacer mucho hincapié el año que viene, cuando veamos la introducción a la historia contemporánea. El protestantismo cree en la predestinación y por tanto lo que hace es también menoscabar la libertad del ser humano. Entonces los humanistas hablan de la libertad, o sea, el ser humano es libre de ser lo que quiera y de poder hacer con su vida lo que quiera. En el terreno religioso pues es libre de condenarse o salvarse. Entonces, claro, bueno, pues ahí entra en contradicción con la corriente protestante. Por eso he dicho al principio que el humanismo, sus máximos exponentes los tiene en el catolicismo. Bueno, por tanto, por viajes, cartas, el contacto, eso se llama el contacto epistolar. Por eso las cartas es un género literario, cuando hablamos del género literario epistolar, son las cartas, ¿no? Las academias eran asociaciones que bueno, pues se notaban de profesionales, ¿no? De arte, academias de arte, de lengua, de literatura, que después se van a desarrollar mucho ya en la época de la Ilustración, pero que empiezan a aparecer aquí. Y por supuesto, el gran invento. El gran invento es fundamental, la imprenta. Es decir, esta es la gran ventaja que tiene la Edad Moderna sobre la Edad Media. Es decir, en la Edad Media, joder, es que si tú querías hacer la copia de un libro, tenías que tener a un monje copiando durante toda su vida. Y claro, aquí no, aquí haces 1000 copias en 15 días. Y entonces, bueno, pues evidentemente llegas a todos lados. Eso es la gran ventaja. La imprenta es el invento por excelencia. La imprenta es lo que es el Internet ahora. Es decir, la imprenta fue a la Edad Moderna lo que es el Internet, pues al siglo XX, finales del siglo XX, ¿no? Es decir, nosotros no entendemos la vida sin Internet. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo sacamos información? Bueno, pues el humanista, una vez llega a la imprenta, se acostumbra a la imprenta. Es decir, un libro tiene que salir, se tiene que imprimir, tiene que llegar a todo el mundo. Bueno, y después ya tenéis los puntos 8, 9 y 10, que es el arte que, bueno, pues yo os he hecho un pequeño compendio aquí y os lo he explicado un poquito. Bueno, pues en el arte, pues unas características generales, que el modelo es la antigüedad clásica, evidentemente, o sea, volvemos al mismo que en la teoría del humanismo, pues en el arte, la representación de la naturaleza, es decir, siempre el artista renacentista admira la naturaleza, la admira como una obra de Dios, como el sitio donde vive el ser humano, y entonces, bueno, pues quiere estudiarla también en el arte. Empieza la perspectiva en los cuadros, ¿no? Es decir, ese ver esa perspectiva en los cuadros, pues, bueno, pues. Y por supuesto hay un antropocentrismo también, el ser humano es la medida de todo, es decir, los edificios, las esculturas toman como modelo el ser humano. Sí que es verdad que muchas veces idealizado, ¿no? Es decir, o sea, hay un canon de belleza y tal,
pero es un canon de belleza humano, humano. Y surge una institución que la he subrayado aquí que me parece muy importante, que es el mecenazgo. ¿Qué era el mecenazgo? El mecenazgo era una institución que, digamos, tenía la función de proteger a los artistas. Es decir, un artista muchas veces no podía vivir de lo que producía, ¿no? Entonces necesitaba a alguien poderoso que lo protegiese, ¿no? Alguien que lo valorara y dijera, bueno, este tío es un artista, yo quiero que este tío pinte para mí, yo quiero que este tío me construya mi palacio, yo quiero que este tío, bueno, me haga las esculturas de mis hijos y de mi familia y tal, o a mi sepulcro, lo que sea, ¿no? Mi panteón y tal. Entonces, bueno, pues esa persona, ese poderoso, protege al artista, ¿no? Ese poderoso se suele llamar el mecenas. El mecenas. Entonces los artistas generalmente se acogían bajo la protección de alguien poderoso. Y ese alguien poderoso pues le financiaba las obras, ¿no? Y sobre todo les daba a conocer, ¿no? Les daba a conocer en esos círculos, que eran los que, realmente los círculos poderosos, que eran los que podían pagar esas obras, ¿no? Bueno, hace una serie de etapas. Generalmente el Renacimiento se divide en dos etapas, el 480 y el 580. Ya os dije al principio del tema que incluso hay algunos autores que hablan del 300, o sea, porque hablan de obras pre-renacentistas en el siglo XIV. Bueno, el 480 se correspondería al siglo XV, 480, 1400, el 580 al siglo XVI, ¿vale? Bueno, hay en Italia, que es donde se da el 480 y el 580, pues, que además es la cuna del arte renacentista, pues digamos que hay dos grandes focos, que son Florencia y Roma, ¿no? Y bueno, pues aquí os he citado un poquito, pero solo por encima, para que lo veáis un poquito por encima, ¿no? Bueno, pues en Florencia, en el 480, en arquitectura, pues tendríamos a Brunelleschi y Alberti, ¿no? Por ejemplo, Brunelleschi, pues el que hace la cúpula de Santa María del Fiore, etc., ¿no? Bueno, en general, a partir del 480 y también en el 580 en arquitectura, pues, bueno, pues os he puesto un poco unas características generales, ¿no? La utilización de la piedra, también se utiliza mucho el mármol. Vais a ver los órdenes clásicos cuando visteis en primero de la ESO Roma y Grecia, bueno, pues acordaréis de los órdenes, el dóico, el jónico, el corintio, tal, el toscano. Bueno, pues esos órdenes clásicos los vamos a volver a ver en los edificios, y generalmente son edificios importantes lo que se va a hacer en el Renacimiento, que son las iglesias y palacios. No lo dice ahí, pero propio también del Renacimiento y después del Barroco, que va a ser una continuación del Renacimiento, pero ya en el siglo XVII, es también el tema del urbanismo, es decir, todos estos grandes palacios y sobre todo las iglesias, pues necesitan un urbanismo, ¿no? Entonces se van a crear también las plazas, ¿no? Y las fuentes, ¿no?, que adornan las plazas. Eso va a venir un poquito después, eso va a venir ya con el Barroco, pero es el antecedente de ese Renacimiento. Bueno, pues en el 580, pues en el 480 el centro, digamos, es Florencia, y en el 580 el centro es Roma. Roma se traslada. ¿Por qué? Bueno, pues porque los papas, bueno, pues, con todo el tema de la reforma protestante y también un poco antes, ¿no? Pues quieren, realmente el papa se convierte en la autoridad de Roma. Bueno, es que además los estados pontificios tenían como capital Roma. Aparte era un territorio bastante grande que ocupaba aproximadamente todo el centro de la península itálica, ¿no? Y bueno, pues entonces, bueno, pues un estado potente pues tiene que tener una capital con buenos edificios, ¿no? Entonces los papas se atraen en el 580 y en el siglo XVI se atraen a muchos autores, ¿no? Después os he puesto un poquito que en escultura y pintura, bueno, pues también en Italia, bueno, pues en el 480 pues van a destacar pintores como Botticelli o escultores como Donatello, ¿no? Y después el 580 sí va a ser, yo creo, en mi opinión, mucho más rico en cuanto a autores, ¿no? Os destaca el libro, tres que yo creo que son fundamentales en escultura y pintura, que son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael, ¿no? Bueno, pues Rafael de Sanzio. Estos tres ejemplos, bueno, Rafael quizás menos, porque Rafael es verdad que es mucho más pintor, pero por ejemplo en el caso de Miguel Ángel son artistas absolutamente completos. En el caso de Leonardo da Vinci es que incluso son hasta científicos, ¿no? Es decir, Leonardo era un gran dibujante, pero es que además era un gran investigador, ¿no? Pero Miguel Ángel es una cosa, en el arte, pues yo creo que
no sé, no, yo creo que es la representación del humanismo, ¿no? Fijaos que el humanismo, cuando hemos estado hablando del humanismo, como hemos hablado de que el humanismo tiene una parte literaria y filosófica, tiene una parte religiosa, tiene una parte científica. Bueno, pues el humanismo en el arte, perdón, sería ese artista que toca todos los palos, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel los toca, ¿no? Miguel Ángel era arquitecto, Miguel Ángel era un magnífico escultor, solo tenéis que entrar en el Vaticano y a la derecha tenéis, nada más entráis, bueno, la piedra de Miguel Ángel, que es una maravilla, que no es la única, tiene muchas más, y, bueno, y muchas más esculturas. Y bueno, y él mismo, curiosamente, se consideraba muy mal pintor, él decía que era muy mal pintor. Y el Papa Julio II no debía de estar de acuerdo con él, porque le encarga los frescos de la Capilla Sixtina. Entonces, bueno, cuando vayamos, si Dios quiere, como yo siempre os he dicho que en cuarto hay que ir a Italia, pues si podemos ir a Roma y cuando veáis aquello ya entenderéis lo que es la magnificencia, ¿no?, del arte, ¿no? En fin, bueno, pues esto es un pequeño digamos, marco sobre lo que serían los últimos puntos ya del tema. Ahora yo os voy a mandar un correo electrónico y ya os voy a mandar la tarea para que la hagáis la suficiente para que la podáis hacer incluso antes de Semana Santa, para que tengamos la Semana Santa para descansar. ¿De acuerdo? Y ya el siguiente vídeo pues ya lo veremos, si Dios quiere, pues después de Semana Santa, ¿vale? Bueno, pues venga, hasta la próxima.